Ya estamos de regreso, queridos amigos cibernautas. Como lo vieron en la cortinilla de entrada, es la sección de Primero la Palabra y le damos la más cordial de las bienvenidas al profesor Antonio Álvarez Mesa. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Ya sabe, mi amigo, contento de estar aquí en este programa tan del gusto de gran parte de la audiencia lagunera. Así es. Por supuesto que sí, siempre es un gusto para nosotros el recibirlo aquí viernes tras viernes con temas interesantes y el día de hoy no es la excepción. Vamos a platicar acerca de miedos tontos. Sí, mire, convencido estoy que siendo el valor supremo el amor, su antónimo no es el odio, su antónimo es el miedo. Es justamente la antítesis, lo contrario. Está en las antípodas del círculo axiológico, está el miedo, porque el mismo odio es alimentado por el miedo a que el otro nos haga daño, el otro nos desplace, el otro nos perjudique. Eh, Hay gente que tiene un miedo cerval, por ejemplo, al fracaso, pero las personas que han fracasado son las que han aprendido y por ende han mejorado. Y vamos a suponer que fracasaran y murieran, y que ese fracaso fuera aparentemente, bueno, definitivo. Pues aún así merecen el máximo respeto, porque nunca va a fracasar el que nunca intenta nada. Claro. Peor, mucho peor que un fracaso, es la bulia, la falta de voluntad, la pereza, la indolencia, el no decidirse a participar ante las demandas, ante las exigencias de la vida y de la existencia. Entonces, fracasados, mis respetos. Y su fracaso nunca es definitivo. Y a veces el fracaso se revela como el más esplendoroso de los éxitos. Eh, un fracaso muy tonto que tenemos es el miedo a cometer errores. Yo no conozco un ser humano que no comete errores. Todos cometemos errores. Y por ejemplo, para andar en bicicleta, ¿cuántas veces no nos caímos y nos raspamos? Muchas veces salió perjudicada la bicicleta y era necesario mandarla a arreglar. Pero una vez que aprendimos a andar en bicicleta, es un aprendizaje que nunca se pierde. Claro. Para aprender a nadar hay que meterse al agua y quizá tengamos miedo a ahogarnos y haya momentos difíciles, pero sobrepuestos, con conciencia y aprovechando las lecciones que hemos recibido, fácilmente nos sobreponemos a ese medio que parecía inhóspito y deja de ser inhóspito y se convierte en nuestro medio, incluso una oportunidad de diversión y de recreación. Sí, un miedo muy tonto es el miedo a cometer errores. Los que estudian idiomas, por ejemplo, les da miedo hablar en público porque a lo mejor pronuncian mal una palabra o construyen mal una frase y otros se van a burlar. Dos errores ahí. Estar dependiente más bien de la opinión ajena, y otro, no atreverse a cometer errores cuando es el medio por excelencia para ir progresando. Claro, sí. De hecho, los entrenamientos son eso, oportunidades de cometer errores, tomar conciencia de ellos, ver manera de resolverlos. Una y otra vez cometer errores. Decía Malcolm Gladwell, la teoría es de un europeo, Erickson. Malcolm Gladwell es canadiense, pero sin duda alguna es el que mejor la divulgó, de que se requiere para ser experto, alcanzar la calidad de verdadero maestro en la ejecución de un arte, en la práctica de un deporte, en el ejercicio de un oficio, un mínimo de 10,000 horas. Para ser bueno, bueno, así de alta calidad, 10,000 horas. Y en esas 10,000 horas usted va a estar cometiendo errores. Debe cobrar conciencia en qué consisten los errores, recibir la retroalimentación de los expertos y su modelado, porque aprendemos por el ejemplo, pero a cometer errores
una y otra vez. Yo me acuerdo de un amigo entrenador de básquetbol que decía, los campeonatos se ganan en los entrenamientos. Y un violinista, un pianista, en los ensayos, logra la ejecución impecable que luego se va a reproducir en un escenario frente a un público demandante. Los errores son indispensables. Hubo un pedagogo norteamericano, filósofo pragmatista, John Dewey, que su lema era "You learn by doing", tú aprendes cometiendo errores, "You learn by making mistakes", tú aprendes haciendo y tú aprendes cometiendo errores. Eso sería parte de una convicción arraigadísima en este filósofo norteamericano de la escuela pragmatista, John Dewey. Sí, hay que cometer errores. Entonces, van dos miedos ahí muy vinculados: el miedo al fracaso y el miedo a cometer errores. Y hay más miedos tontos, mi estimado Salvador. Un miedo es acercarse a la gente que consideramos importante, afectivamente importante, que tenemos en alta estima, a los amigos, a los familiares, a la persona con la que tenemos sintonía espiritual. Muchas veces nos inhibimos, nos cohibimos, nos refrenamos y no nos atrevemos a expresar aquello que de corazón quisiéramos decir. Y ese es un terrible, pero terrible error. Entonces hay que atreverse, hay que tener coraje. La palabra coraje, como la usamos en México, es como un sinónimo de ira, de rabia, de enojo, sí, de disgusto, de resentimiento. Claro, sí. Tengo mucho coraje por lo que me hicieron. La palabra coraje en otras lenguas, que ni siquiera son directamente descendientes del latín, como lo es el español, y otras lenguas romances como el portugués, el francés, el catalán, el italiano, que todas son descendientes del español. En otras lenguas como el inglés, coraje viene de corazón. Y corazón significa tener corazón, aparte de la nobleza de los sentimientos altruistas y generosos, es la presencia de ánimo, es la valentía, es la gallardía, es el valor, es una de las 4 virtudes que tanto habló Platón y luego desarrolló más todavía Aristóteles, de las virtudes cardinales que con las 3 teologales pues forman parte de enseñanzas éticas, axiológicas de la cristiandad en general. Platón fue el primero que lo empezó a desarrollar. Hay 4 virtudes. Virtud viene de fuerza, es el valor enraizado, encarnado, que ya forma parte habitual de nuestra personalidad. Aristóteles decía, la virtud es un hábito bueno. Bueno, los 2 grandes pensadores de Grecia hablaron de muchas virtudes, pero se concentraron en 4. La prudencia. ¿Qué es eso de prudencia? Sabiduría vital. Esa es la prudencia. No solo el estar a la expectativa, a ver si conviene, no conviene, no. Discernir, analizar, evaluar, ponderar, tomar decisiones sabias. Eso es la prudencia. Según las exigencias del momento, según las demandas del entorno, según la situación que toca enfrentar, arrostrar, encarar. Esa es la prudencia. La segunda, esa es la que al rato desarrollamos, me la salto momentáneamente, me voy a la tercera, es la templanza o temperancia, la tercera, y eso es moderarnos en el goce de placeres. El placer es un valor y es bueno que lo procuremos, pero es un medio, nunca debe ser un fin.
Entonces, me gusta la comida, no debo incurrir en el vicio de la gula. Me gusta la bebida con alcohol, no debo incurrir en el vicio de la dipsomanía porque me puedo volver un alcohólico. Sí. Todo en exceso es malo. La sexualidad, pues es una bendición que hay que disfrutar, pero tampoco puedo privarme de la razón y quedar dominado por algo que en la debida proporción y con la persona correcta es conveniente, pero que también puede ser esclavizante fuera de control. Y como cuarta virtud, ya dije prudencia, que es la primera, templanza, que es la tercera, la cuarta, que es una de ala, que es adeala, un término que los españoles usan para referirse a lo que nosotros llamamos pilón, porque se presenta cuando están las otras tres. Es la justicia, que consiste en dar a cada quien lo que corresponde. Viene de la armonía sinérgica de las tres virtudes anteriores, pero usted me va a decir, pero faltó la número 2. Y la número 2 es la fortaleza. Y fortaleza es presencia de ánimo, es valentía, es audacia, es gallardía. El valiente no es la persona que carece de miedo, no. El miedo, incluso en su debida proporción y en el marco adecuado, es un aliado, porque nos hace prepararnos y dar lo mejor de sí en cada circunstancia. Valiente es aquel que sintiendo miedo hace lo mejor que puede, tratando de cumplir un deber que considera sagrado. Permanece firme en su puesto cuando otros palidecen, huyen, quedan paralizados, dejan de combatir, dejan de hacer lo que les corresponde hacer. Entonces, sí, coraje es fortaleza y coraje viene de corazón. Entonces, la falta de coraje es lo mismo que miedo. La falta de coraje es un temor muy tonto que no debemos permitir que nos domine. Entonces, hay muchos miedos tontos, el miedo a cometer errores, el miedo al fracaso, el miedo como no tener la capacidad, no querer enfrentar lo que toca enfrentar y cumplir el deber que corresponde, una suerte de prevaricación. Pero hay muchos miedos. Está el miedo también al éxito. Sí, claro. Hay gente que incurre en autosabotaje. Empieza en base a sus esfuerzos, en base a su disciplina, en base también a coyunturas favorables, le empieza a ir bien y parece que no lo merece, subconscientemente se bloquea e incurre en autosabotaje. No tengo derecho a tener éxito, no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho al amor, y se meten el pie solos, ¿cierto? Se ponen zancadilla a sí mismos. Son miedos tontos. En lo peor de la crisis del 29, el presidente Roosevelt decía, no debemos temerle al temor. También dijo, el peor de los temores es el temor mismo. El miedo en sí mismo no debe darnos miedo, porque el miedo al miedo paraliza. Claro. El miedo al miedo mata. El miedo al miedo impide dar la respuesta. Quedamos petrificados, paralizados, congelados. Yo no estoy de acuerdo con la cacería y menos en esta época. Entiendo que en alguna etapa de la historia pues fue necesaria para la consecución del sustento individual y familiar. Pero, por ejemplo, hay gentuza, aquí sí, con toda la intención lo digo, que anda en camionetotas con rifles de alto poder y lamparean venados. Cierto. Se quedan paralizados los pobres animales, deslumbrados por los faros
de una camioneta, de un camión, de un vehículo todoterreno, y sin arriesgar prácticamente nada, el cazador, entre comillas, cobra una vida de un ser inocente, de un ser vulnerable, de un ser en peligro de extinción. Bueno, piensa en ese venado paralizado. Pues así a veces las personas podemos parecer venados paralizados. Sí, claro. No damos la respuesta que conviene dar. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero hay que esforzarse por hacer lo que corresponde. Por supuesto, profesor, porque muchísimas veces tenemos ese miedo, precisamente hablando de, pues, de quedar, como dirán coloquialmente, pues mal parados ante alguien, ante un público, ante una persona, y que, pues bueno, quizás eso la persona ya no lo va a recordar a los 5 o 10 minutos o cuando llegue a su casa, y nosotros lo vamos a tener ahí durante todo el día pensando en que quizás cometimos un error, nos equivocamos o nos pasó algo vergonzoso, pues que también es parte del miedo, el tener por ahí alguna situación penosa, pero que la gente lo va a olvidar y que uno lo va a tener ahí. Y de inmediato, usted Claro. está muy joven, pero es especialista en deporte. Mire, el mejor portero que hubo en el fútbol profesional, primera división en México, en décadas, fue el argentino, el Superman, Claro. Miguel Marín, De Cruz Azul. era del Cruz Azul. Y de veras, en aquella época muy bueno, estaba Rafael Puente, el Guama Sí. Puente, estaba Calderón, que era de la selección nacional. Había muy buenos porteros, pero como Miguel Marín, nadie, o como dice el ranchero, Naiden, y todos nos acordamos, pero sin darle la mayor importancia, incluso nos mueve en este momento a sonrisa, que tratando de despejar, Miguel Marín anotó en su propia portería, Sí, agarró el claro. balón y con la fuerza que tenía, porque era un hombre muy fuerte, pone el balón en su propia portería. ¿Usted cree que eso hizo que dejara de ser considerado como el mejor portero probablemente de la historia del fútbol mexicano? Por supuesto que no. Michael Jordan parecía que volaba en ese estadio. Caminaba en el aire, decían. Sí, no ha habido otro como Michael Jordan. Y cada año vuelven a hacer rankings. Hay otros como Abdul Jabbar, como Magic Johnson, el que quiera, en fin. Pero como él nadie. Y él decía, sí, por cada vez que encesto, en los entrenamientos fallé 100 veces. Ajá. Greg Louganis decía, por cada clavado perfecto, tuve que cometer muchos errores al arrojarme a la fosa, donde él fue el mejor clavadista de su época. Sí, claro. Y Pelé o Maradona o Messi o el que me diga cuántos errores no han cometido. Pero cometiendo errores, llegaron a ser maestros en la ejecución de aciertos, en el logro de aciertos. Por supuesto, y le agradecemos muchísimo este día, este tema tan interesante como cada viernes, profesor. Y bueno, qué mejor culminar con estos grandiosos ejemplos también del aspecto deportivo. Profesor, lo esperamos el próximo viernes con un tema también muy interesante. Eso espero, y si no fuera así sería un error, pero aguantamos los errores. Perfecto, gracias, profesor.